Buenos días, vamos a empezar ahora a ver lo que son los sistemas de control térmico. Esta es una de las grandes aplicaciones a los cursos de diseño, al poder diseñar tomando en cuenta el ambiente en nuestros diseños arquitectónicos. Vamos a entrar entonces a ver los diferentes sistemas de control térmicos que existen. Como primer paso tenemos que definir qué carta solar necesitamos. Vimos que dependía de la latitud. Realmente para cada grado norte y para cada grado sur hay una carta solar. Para efectos prácticos podemos decir nosotros que Guatemala está entre el grado 13 y grado 17 norte. Entonces cualquier carta solar en ese rango podemos escoger porque la variación es mínima. En este caso, para este ejemplo, vamos a escoger la carta solar de latitud 16 grados norte. El segundo paso, ya que tenemos nuestra carta solar latitud 16 norte, es definir la huella de sombra para la ciudad de Guatemala. ¿Qué es huella de sombra? Huella de sombra van a ser los días y las horas del año que necesitamos que haya sombra en esta área que estamos diseñando. Vamos a empezar por marcar en la carta solar cada uno de los puntos críticos donde no queremos que nos pegue el sol, o sea, donde queremos que haya sombra. Vamos a empezar en la parte de arriba, tenemos la fecha de 22 de julio y el 22 de julio no queremos que nos pegue el sol de las 10:30 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces vamos a marcar esos dos puntos. Luego, en el día más frío del año, que sería el 22 de diciembre, el 22 de diciembre podemos decir que el sol no se oculte o tengamos sombra a partir de las 11 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Luego que ya tenemos estos 4 puntos, los vamos a unir y vamos a llenar esa figura en este caso con celeste, para que nos indique que es nuestra huella de sombra, el área en que nosotros no queremos que nos pegue el sol, porque es un área donde el sol va a ser un punto crítico. Cuando ya tenemos definida nuestra huella de sombra para la latitud y el clima que necesitamos, vamos a ubicar la orientación de la fachada. Quiero aclarar que esto no es que vamos a poner la planta de la casa en ningún lado. Aquí vamos a orientar la fachada que vamos a analizar. Si está al norte, al sur, al este, al noroeste, para el lado que esté, vamos a orientarla a dónde está. No vamos a ubicar la planta en esto porque esto no es un plano. Para poder entender bien esto, hagamos un ejemplo. Vamos a decir que en la ciudad de Guatemala tengo una ventana con vista al noroeste. Esta ventana es de 2 metros de ancho por unos 50 de alto. Tiene un dintel de 50 centímetros. ¿De qué tamaño debería ser el voladizo para que no pegue el sol? ¿De qué tamaño podrían ser los parteluces para que no pegue el sol en la ventana? Mientras queremos la huella de sombra. Veamos la solución. Primero, localicemos la orientación de la ventana o la fachada, como lo quieran decir. La ventana está viendo al noroeste. Eso quiere decir que está a 45 grados viendo al noroeste. Vuelvo a repetir, no es que tengamos que ubicar la planta de la casa, sino vamos a indicar la orientación de la ventana. La ventana está viendo para el
noroeste. De acuerdo a mi huella de sombra que ya tengo marcado y la orientación de la ventana, aquí me va a decir dónde, qué días, a qué horas no quiero que me pegue el sol. De lo que puedo ver aquí es que el punto crítico es el 22 de junio a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Si vemos, es el piquito que quedó ahí. Se mira la fecha, la hora, que son las 15 horas, y la fecha, que es la primera curva, es el 22 de junio. Sobre eso vamos a empezar nuestro diseño y nuestras decisiones. Recordando lo que vimos la clase pasada, primero tenemos los dispositivos horizontales, que pueden ser toldos, hojas horizontales, losas, persianas por exterior, lo que podríamos decir unos parteluces o elementos horizontales que nos van a dar sombra. Para esto lo vamos a calcular con la medida del ángulo de sombra vertical. Aquí en la gráfica aparece el transportador solar donde me está indicando el ángulo que voy a tomar en consideración. Para determinar el ángulo sobre la carta solar con mi huella de sombra, dijimos que ubicamos la orientación de la ventana y entonces sobre eso vamos a poner el transportador solar. El transportador solar debe de estar impreso sobre un papel transparente para que podamos ver la información que está del otro lado. Entonces orientamos el transportador solar con la misma inclinación que está la ventana y podemos ver ahí el punto en el que me marca el ángulo de sombra. Aquí nos marca 50 grados, está indicado con la flecha el punto y en ese óvalo que está ahí me indica, si lo ven más grande, que está en el arco de 50 grados. Estos son los que vamos a tomar en cuenta para diseñar nuestro voladizo o nuestra losa, qué largo debe de tener. Veamos entonces ahora qué hacemos con este dato. Esos 50 grados va a ser el ángulo de incidencia del Sol respecto al horizonte, o sea, a la superficie de la Tierra. Nosotros acá tenemos un esquema donde nos marca la ventana que hablamos. Es una ventana que tiene unos 50 de alto y tiene un dintel de 50 centímetros. Y necesitamos averiguar el largo del voladizo. Tenemos el ángulo de 50 grados que es respecto al horizonte, entonces como un ángulo complementario, aquí tenemos que sacar nuestros recuerdos de geometría, el ángulo complementario de 90 grados van a ser 40 grados y entonces vamos a tener un triángulo donde conocemos un ángulo y un lado y necesitamos saber el otro lado. Para eso vamos a usar la fórmula de la tangente que dice que la tangente de un ángulo es igual al opuesto partido el adyacente. Para este caso podemos decir que la tangente de 40 es igual al largo del voladizo dividido los 2 metros que suman la ventana más el dintel. Despejando esto, nos queda que el largo del voladizo va a ser igual a la tangente de 40 por 2 metros y esto nos da 1.68. Podríamos estar hablando de 1.70, aproximarlo para arriba a un número redondo. Aquí entonces tenemos definido que el largo de nuestro voladizo, que ya no sería un voladizo, sino tendría que ser una terraza, una pérgola, un elemento horizontal que sale de la pared,
de por lo menos 1,70 de largo para que nos bloquee realmente el sol durante los días críticos que nosotros marcamos. Veamos ahora los dispositivos verticales, que serían los que están formados por persianas verticales, lo que yo llamo parteluces, cualquier elemento vertical que me va a estar provocando sombra. Puede ser perpendicular o puede tener algún grado de inclinación. Para este grado, para esto vamos a utilizar el transportador viendo los ángulos horizontales que están marcados por las líneas que son radiales. Veamos entonces cómo se aplica. En este caso, siempre con nuestro transportador solar, vamos a ubicar el ángulo en forma radial. Marcamos desde el centro de nuestra carta solar que pase por el punto crítico que dijimos que era a las 3 de la tarde del 22 de junio y nos vamos hasta la circunferencia, hasta el final, y ahí nos marca 30 grados. De nuevo está ahí en el círculo el dato exacto. Entonces nos dice que el ángulo de sombra es de 30 grados para el diseño de elementos verticales. Para este caso, entonces, visto en planta, el sol nos incide a 30 grados respecto al muro que queremos hacer. Esto es más que un parteluz. Vamos a decir que tenemos 30 grados. De igual forma, tenemos un triángulo y un ángulo. Vamos a usar la fórmula de la tangente. Podemos decir que la tangente de 30 es igual a 250 dividido el largo del parteluz. Despejamos esto, nos queda que el largo del parteluz es igual a 250 dividido la tangente de 30 grados y esto nos da 4.33 metros. Esto nos da algo absurdo, ¿sí? O sea, necesitaríamos un muro de 4.40 metros de largo, del alto por lo menos de 2.40 de alto, para que me dé la sombra que me provoca en este punto. De aquí podemos concluir que es más lógico tener un alero que me salga la losa, ese 1 y pico que nos salió, a tener un muro de 4.35 metros de largo para que me provoquen sombra. Vamos a ir viendo mientras analizamos cuáles son las decisiones más lógicas y más coherentes y más baratas con las que podemos llegar a una solución. Veamos otro ejemplo, siempre en la ciudad de Guatemala. Vamos a seguir utilizando siempre la misma carta solar con la misma huella de sombra. En este caso tenemos una vivienda mínima, vivienda de las que hacen en serie, tiene 6 metros por 7,60 la casa, es una vivienda mínima. Y recalco en esto porque no podemos estar pensando en grandes voladizos y en grandes terrazas porque le quita la parte económica característica de esta pequeña vivienda. Veamos las dimensiones especiales que vamos a tener. Dice que tiene ventanas con un sillar de 90 centímetros, un dintel a 210 y la altura de piso a cielo de la vivienda es de 2.40. Analicemos entonces qué es lo que pasa con esto. De acuerdo al planteamiento que vimos, el norte estaba para arriba, las fachadas que van a recibir sol van a ser la fachada este y la fachada oeste. Empecemos por analizar en la carta solar qué pasa con el punto o la fachada este, quiere decir que es con el sol en la mañana. En principio, el punto crítico
van a ser a las 10:30 de la mañana, el 22 de junio. Eso nos está marcando que vamos a tener un ángulo de sombra de 70 grados para poder diseñar los elementos horizontales. El esquema es similar al ejemplo que vimos anteriormente. Tenemos un ángulo de incidencia respecto al horizonte de 70 grados. El ángulo complementario que nos da es de 20 grados y necesitamos tapar pues el dintel, que es de 30 centímetros más 1,20 de la ventana. Tenemos 1,50. Entonces decimos que la tangente de 20 grados es igual al largo del voladizo dividido 1,50. Despejando esto nos da el largo del voladizo por la tangente de 20 grados por 1,50 y esto nos da 55 centímetros. ¿Qué quiere decir aquí? Que con yo tener un pequeño voladizo, porque el otro era de más de 1 metro, este son 55 centímetros, con eso podemos tapar la incidencia crítica del sol. Realmente en la mañana no necesitamos que nos tape mucho. Pero veamos qué pasaría si decidimos no, yo quiero solo un voladizo de 30 centímetros o algo así. Veamos si yo coloco un parteluz a la par de la ventana, cómo lo puedo resolver. Vamos a ubicar entonces el punto de a las 10:30 de la mañana, el 22 de junio. Hago una línea del centro que pase por este punto y ahí lo que me marca es que está entre 10 y 20 grados. Podemos decir que el ángulo de sombra es de 15 grados para los elementos verticales. Apliquemos esto a nuestro diseño. Tenemos acá nuestra planta de la casa y para el lado oeste tenemos dos ventanas. La ventana de la recámara principal y la ventana de la sala. En el caso del dormitorio principal, podemos decir que tenemos 15 grados en una longitud de ventana de 1,40. Entonces vamos a decir que la tangente de 15 grados es igual al largo del parteluz dividido 1,40. Eso nos da un largo del voladizo de 0,38 centímetros. Podría ser de 40 centímetros, pues eso no es algo muy exagerado. Podemos tener dos pequeños muritos que nos van a hacer un elemento interesante en nuestra fachada de 40 centímetros. Pero eso es con la ventana de la recámara. Veamos qué pasa con la ventana de la sala. La sala está desfasado aproximadamente 1 metro del rostro del muro del dormitorio principal. Entonces revisemos si eso nos puede tapar el sol suficiente. Y hacemos la misma operación, la tangente de 15 grados, el largo que necesitaríamos ahí de parteluz, dividido 2,50, que es la dimensión aproximada. Entonces tenemos que nos da el largo del parteluz, nos sale que debiera de ser de 0,67 metros. Es decir, puede ser de 70 centímetros. Y si ese muro sale 1 metro, ese murito nos está tapando ya el sol que queremos proteger. O sea que no necesitamos ahí ningún voladizo, ningún saliente, porque ese muro nos va a tapar el punto crítico. ¿Qué podemos decir después de este análisis? Podemos concluir que la fachada este de esta vivienda, que es la entrada principal, podemos hacer varias cosas. El sol de la mañana se puede
proteger con un voladizo de 55 centímetros de largo, tanto donde está la sala como donde está el dormitorio. También, si no queremos poner ese voladizo, podemos poner un parteluz que puede tener 40 centímetros de largo. Y en el lado de la sala, pues necesitaríamos un parteluz de 67 centímetros, pero como tenemos un muro lateral, ya nos está cubriendo. O sea que las alternativas que tenemos en diseño es poner un voladizo a lo largo del frente, todo para que se mire bien, de 55 centímetros de largo de saliente. Y si no queremos poner ese voladizo, pues solo necesitamos un parteluz, 2 parteluzos, uno de cada lado de la ventana, de 40 centímetros de largo. Y con eso estamos totalmente protegidos del sol de la mañana. Veamos ahora qué nos pasa del otro lado. Analicemos ahora la fachada oeste, la fachada que está recibiendo el sol de la tarde. Esta va a ser la fachada que incluye los 2 dormitorios secundarios, que obviamente va a necesitar una buena protección contra el sol, si no se van a volver unos dormitorios demasiado calientes. Veamos aquí primero el ángulo de sombra para diseñar los elementos horizontales. Ubicamos el punto donde es más crítico el sol, que sería a las 3 de la tarde del 22 de junio, y ahí nos pega entre el ángulo de 40 y el de 50 grados, podemos decir que tenemos un ángulo de 45 grados para el diseño de los elementos horizontales. Volvemos a nuestro esquema. Dice que tenemos un ángulo de 45 grados respecto al horizonte. El ángulo complementario va a ser de 45 grados siempre. Tenemos una altura del sillar para el techo de 1,50 y pues lo podemos calcular, lo podemos sacar por sentido común, donde dice que la tangente de 45 es el largo del voladizo dividido 1,50 y esto nos da 1,50. Si es un ángulo de 45 grados, pues los dos lados miden lo mismo. Quiere decir que aquí nuestra pestaña, entre comillas, lo que necesitamos es un voladizo, entre comillas, de 1,50. Esto ya no puede ser un voladizo, tendría que ser una pérgola, un porche. Tendríamos que hacer un techo de 1,50 de largo para que nos pegue la sombra. Esto lo recalco porque a veces en diseño dicen, no, es que aquí ya le pusimos un voladizo de 40 centímetros para que le tape el sol. Aquí numéricamente estamos demostrando que lo que necesitamos con estas dimensiones es de por lo menos unos 50 metros para que nos tape realmente el sol de la tarde, el sol que calienta. Veamos qué pasaría con los parteluces. Analizando la fachada este para los ángulos, para calcular los parteluces, los elementos verticales, vamos a tener 2 casos. En un caso, la sombra nos marca 15 grados si unimos el punto el 22 de junio a las 3 de la tarde, desde el centro de la carta solar, pues me va a marcar entre 10 y 20 grados, o sea, 15 grados. Pero tenemos también que el sol me va a estar pegando críticamente en diciembre, y en diciembre tengo, pues, ahí lo puse a las 2:30 de la tarde,
El 22 de diciembre trazo mi línea y ahí me marca 45 grados. Podemos decir que el lado crítico sería el ángulo que me marca 45 grados. Veamos el análisis numérico. Haciendo el análisis con el ángulo crítico, que sería el de 45 grados, podemos decir que la tangente de 45 es igual al largo del parteluz dividido 1,40, que es el largo de la ventana, y eso nos da que el parteluz debiera de tener 1,40 de largo. Esto ya nos da, pues de nuevo, un muro bastante largo fuera de sentido común, de lógica, y entonces tendríamos que ver otro tipo de soluciones. Esto lo necesitaríamos, y por vista, un murito de 1,40 por la altura de la ventana, repetido 4 veces, una del lado de cada uno de los lados de la ventana. Veamos qué podemos concluir en general. En conclusión, nuestra fachada este va a ser lo más crítica, y para poderse proteger del sol vamos a necesitar tener sobre la ventana una losa, una terraza de unos 50 metros de largo, y este largo pues obviamente ya no es un voladizo, esto ya necesita apoyos. Entonces vamos a necesitar hacer un porche, hacer una pérgola, hacer un elemento que nos proteja del sol hasta las 3 de la tarde para que ese ambiente no se caliente. Otra alternativa podría ser también tener parteluces, y si solo ponemos un parteluz en cada extremo de la ventana, pues nos saca también que necesita ser de 1,40 metros de largo. Con esto, pues nos llevaría a pensar en tener otras soluciones. Por ejemplo, en hacer unos compartimentos o una retícula más pequeña, donde no necesite salir tanto y los elementos sean más cortos. Recordemos que esta es una casa de interés social, es una casa mínima, y pues no vamos a gastar el presupuesto de la casa, en lugar de gastarlo en acabados, gastarlo en voladizos y parteluces. Tenemos que encontrar una solución adecuada y arquitectónica para esta fachada. La fachada poniente, la fachada este, siempre va a ser problemática, al igual que una fachada al sur. Espero que con esto esté suficientemente claro para que podamos hacer un ejercicio en casa.